Mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial. Y vamos a disponernos para estudiar la bendita palabra del Señor en una lección más que seguramente nos ayudará mucho, nos enriquecerá mucho en lo que tiene que ver con la sanidad. Y quiero comenzar con una historia que escuché hace bastante tiempo de un perrito que ladraba en la puerta y entonces sale la dueña a mirar qué era lo que pasaba con este perrito que ladraba y no se callaba. Y lo que sucedía es que el perrito se había sentado en una puntilla. Pero parece que el dolor no era tan fuerte que él prefería estar ladrando en lugar de levantarse de ese lugar. Y eso le causaba dolor, pero prefería estar ladrando en lugar de levantarse de ese lugar. Y eso es lo que muchas veces sucede con las personas, con nuestras vidas, que sabemos que algo nos está causando daño, que algo tenemos que soltar, que algo tenemos que sacar de nuestras vidas, pero preferimos estarnos quejando, estarnos lamentando en lugar de sacarnos ese clavo. Es como si uno pasase por accidente pisáramos un clavo y obviamente ese dolor es punzante, es un dolor fuerte, pero hay gente que dice, no, yo me dejo ese clavo ahí porque es que yo sé que cuando me lo saque me va a doler mucho más. Entonces hay gente que no sabe qué es más doloroso, si el dolor de ese clavo o sacarse ese clavo. Y quiero decirles que si el clavo no se saca, pues obviamente se genera un problema mucho más serio porque genera una infección gangrenosa y puede ser mucho más delicado. Eso mismo pasa en nuestra área espiritual. Y esa lección en lo físico que uno dice, no, naturalmente yo haría así. Si me entierro un clavo, lo que hago es sacarme el clavo, así me duela, pero lo saco de una vez. ¿Cierto? Esa es como la forma natural como nosotros responderíamos frente a un incidente o un accidente que se nos podría presentar. Y eso lo hacemos en lo físico. El problema es que no lo hacemos en lo espiritual, porque permitimos que hayan cosas en nuestra vida que nos causen daño, pero las dejamos ahí. Sin embargo, escúcheme, la mayoría de nosotros, de cierta manera, somos culpables de mantener esas heridas, podríamos decir en esta noche, emocionales, permitiendo que se conviertan en una amargura. Y entonces a sabiendas que eso que pasó hace mucho tiempo, no sé, un año, 10 años, algunos meses, algunos tendrán mucho más tiempo, eso a su interior, dentro de ustedes o dentro de nosotros, nos ha generado un problema que para muchos tal vez no ha sido fácil superarlo. Y de eso vamos a estar hablando, de cómo sanamos esas heridas. Y el mensaje va muy enfocado para aquellas personas que conscientemente, no les voy a pedir que levanten sus manos, que conscientemente saben que llevan mucho tiempo con algo en lo cual se acostumbraron a vivir, que tienen ahí guardado, que de cierta manera piensan que ya perdonaron, piensan que ya lo superaron, pero que realmente eso les ha causado un daño. Y es un daño que posiblemente no se ve en lo físico, no se ve en lo externo, pero que sin embargo las personas saben que internamente lo están teniendo. Y que al principio fue un poco doloroso, tal vez les molestó, tal vez les incomodó un poco, pero ¿qué sucedió? Que eso se fue solidificando en sus cuerpos, en sus mentes, en su corazón, y que se convirtió como un cemento en su mente, y ahí está tan fuerte, está tan arraigado en sus vidas que les ha sido difícil. Y el objetivo en esta noche, para aquellas personas que nos acompañen hasta el final, es que el Espíritu Santo pueda hacer una obra bonita y que mientras el Señor nos va hablando, mientras vamos compartiendo este mensaje, el Espíritu Santo quizás les va mostrando aquellos momentos, aquellas escenas donde ustedes saben, al igual que hablamos el día domingo, ese momento donde fue la fractura, ese momento donde fue el quiebre, ese momento que marcó las vidas y que se ha convertido para muchos de ustedes como en una carga, y que algunos dicen, yo sé que tengo esa carga, yo sé que tengo ese problema, pero no me quiero liberar, no me quiero deshacer de esto. Yo sé que me causa daño, yo sé que tengo que tomar decisiones, yo sé que tengo que hablar, yo sé que tengo que encarar la situación, pero prefiero guardar silencio, prefiero callar, prefiero simplemente quedarme con eso. Otros, al contrario, pueden estar en este momento pensando, diciendo, por favor, sí, dígame, porque yo ya quiero soltarme eso.
Ya es algo que ya llevo bastante tiempo y quiero soltarme eso. Y quiero decirle, la buena noticia en esta noche es que eso sí se puede soltar. Y que no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa cuánto tiempo, no importa qué tan grande, qué tan fuerte fue esa herida, en el poder de Dios nosotros podemos entrar a superar cualquier cosa que nos hayan hecho. Llámese una desilusión, llámese una traición, llámese un dolor, llámese una partida de un ser querido, tantas cosas que están en el corazón de las personas, pero que llega el momento en que dicen como que yo ya tengo que seguir viviendo de esta manera, como que ya me tengo que acostumbrar, y parece ser que para muchos han llegado a pensar que tienen que seguir sobreviviendo en esta tierra con esas cosas. La respuesta es que no, Dios no nos llamó para eso. Y de cierta manera, cuando uno mira a su alrededor, uno encuentra que la gente sufre. ¿Y por qué sufre? Porque sencillamente estamos en un mundo caído, estamos en un mundo lleno de personas que son injustas, que hacen cosas que hieren a los demás, que estamos en un mundo donde muchos pisotean a los demás, un mundo lleno de gente de orgullo, gente vanidosa, gente altiva, gente que simplemente quieren sobrepasar a otros, quieren pisotear a otros y se la pasan durante todo el tiempo tirándole espinas a todo mundo, hiriendo a todo mundo, pensando que pues que están bien, y eso los hace sentir de cierta manera como muy arrogantes, y creen que pues que hieren a la gente, las pueden herir, les pueden decir muchas palabras, pueden actuar de diferentes maneras, unos de una forma voluntaria, otros quizás de una forma involuntaria. Y así entonces estamos en un mundo herido. Estamos en un mundo donde tenemos que estar muy preparados porque esto está muy cerca, ya está esto por terminarse, y la idea es que podamos terminar la carrera bien, que podamos terminar nuestra carrera con corazones sanos, corazones limpios, que no guardemos absolutamente nada más, que ya si para algunos de nosotros puede ser hoy la noche donde decimos ya sabe que pensándolo bien, yo sí necesito ser libre, yo sí necesito sacar esas cosas, yo quiero hoy salir de esta reunión un poco más liviano. Y afortunadamente pues tenemos que aprender que mientras estemos en esta tierra, es una sociedad donde vivimos y está siendo atacada, la sociedad nos ataca, nos agrede de diferentes maneras, y lo que tenemos que saber es cómo actuamos. Ahora, tristemente también las personas más cercanas a nosotros son las que nos hieren, y de hecho también nosotros lo hacemos. En alguna oportunidad les dije que nosotros, el ser humano es una especie muy rara. El ser humano es una especie que en lugar de amar a las personas que están con ellos, en lugar de amar a las personas que más les sirven, que más les apoyan, parece ser que es implacable con ese grupo de personas, que somos muy tolerantes, son muy permisivos con otras personas, damos un margen mayor a otras personas, pero con las que están cerca de nosotros no les permitimos absolutamente nada. Estamos siempre pendientes de señalar la falla, el error, la equivocación, para caerles encima. Somos a veces indolentes, a veces como que somos inmisericordias con la gente, y siempre tratamos pues de herirles. Ahora, frente a eso, el tema que estamos tratando hoy de las heridas, uno toma una de las dos decisiones. Una de ellas es tratar que esa herida siga en mi vida, a sabiendas que eso me va a afectar en las diferentes áreas de mi vida. Es decir, el ser humano, nosotros somos conscientes que eso que tenemos en nuestro corazón, que eso que nos hicieron, si no lo sacamos, nos va a seguir afectando todas las áreas de nuestra vida. O número dos, ¿qué podemos hacer? Tratar de aprender, escúchenme en esto por favor, tratar de aprender a tratar esas heridas, a manejar esas heridas, que nosotros podamos aprender a extraer algo de ellas. Es decir, no lo miramos como algo malo, sino que al contrario, vemos como una experiencia que Dios nos permite en esta vida para extractar lo bueno, para sacar un buen resultado de ella, y para no permitir que eso que nos ha pasado en nuestra vida nos cause daño. Pero algo más importante es permitir que esos dolores, esos golpes, esos momentos difíciles que vienen en nuestra vida nos ayuden, con la ayuda de Dios, a que nosotros podamos también ser las personas que ayudamos a otros. Es decir, he entendido lo siguiente, que Dios permite muchas cosas en nuestra vida porque Él sabe que tenemos la capacidad para poderlas soportar, que no nos vamos a quedar en eso, que es un momento, como lo decía Salomón, de los 28 momentos que uno pasa en esta vida, y uno de los momentos es eso. Entonces uno tiene que aprender a vivir ese momento, pero entender claramente que es un momento que va a terminar, que no es indefinido. Es decir, llega el momento en que caduca eso, y que después de que pase ese momento
vamos a salir mucho más fortalecidos, nuestro calibre va a ser mucho más fortalecido y eso nos va a permitir ayudar a otras personas. Entonces los dos puntos son esos. Número uno, o me dejo afectar por eso, a sabiendas que eso va a alterar mi vida y que me va a perjudicar en las diferentes áreas, o tomo ese suceso, tomo ese momento, tomo ese evento, aprendo de ese momento, extraigo lo mejor de ahí, crezco en esa situación porque he aprendido, he madurado, tengo más bagaje, ya tengo más experiencia, no permito que eso me dañe, sino que al contrario, tomo eso como una experiencia para poder ayudar a otras personas. Y estamos en los dos puntos. Porque Dios no quiere, escúcheme, que nosotros respondamos a estas heridas de tal manera que nos acaben, que devasten nuestra vida, que perdamos por causa de eso que nos hicieron, entonces nos desbocamos, entonces actuamos de una forma no de un hijo de Dios, sino de un inconverso, entonces dañamos nuestro testimonio, y entonces eso es delicado porque afecta nuestra situación, nuestra carga emocional, y entonces terminamos nosotros agrediendo y perjudicando a otras personas. Hay un libro que vamos a tocar en la Biblia, un pasaje que nos va a ayudar mucho, pero de cierta manera el libro de Efesios es uno de los libros preferidos porque nos ayuda mucho de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir en esta tierra. Y el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y durante todo ese capítulo está hablando de cosas muy bonitas, está dejando principios, está hablando de mucha parte teológica, de la parte práctica, cómo podemos vivir la vida cristiana. Pero terminando este capítulo 4, para que me acompañen por favor si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 4, a partir del verso 30, nos deja ver algo bien interesante que nos va a ayudar en esta noche, en este tema que estamos tratando hoy de sanando las heridas. Es linda la Biblia porque ustedes saben que en la Biblia encontramos la respuesta de todas las inquietudes, todos los problemas, todas las dificultades que nosotros podamos tener. Y aquí en Efesios capítulo 4, versículo 30, por favor, si no tienen sus Biblias, escúchenme por favor, y si tienen sus Biblias, por favor, síganme en ella. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escúchenme en esto. Lo contristamos al Espíritu Santo de diferentes formas. Lo contristamos cuando actuamos de una forma indebida frente a para el caso que estamos tomando hoy el tema, cuando nos hieren, muchas veces actuamos como personas que no conociésemos a Dios. Y obviamente eso entristece al Espíritu Santo. Herimos al Espíritu Santo con la manera como nosotros hablamos. Estamos hablando de un momento de presión, un momento de situación difícil. Entonces, cuando nos hieren, ¿cómo reaccionamos nosotros? Y de la manera como reaccionamos, entonces, muchas veces, si somos conscientes, estamos contristando al Espíritu Santo. Porque alguien nos ofendió, porque alguien nos dijo algo, y entonces en lugar de callar, en lugar de orar, en lugar de entregar esa carga a Dios, entonces reaccionamos de la misma manera. Si nos dicen mu, entonces respondemos ma, y entonces tratamos, y sobre todo si estamos a nivel de pareja, entonces saber el que hable más duro, el que grite más duro, el que se ofenda más, el que se hiera más, y entonces en esa manera, cuando nosotros respondemos así, muchas veces contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y lo que el apóstol Pablo nos comienza diciendo es que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y al contrario, mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 31. Quítense de vosotros escúchenme por favor, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, malas palabras, y toda malicia, malos pensamientos incorrectos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, fíjense la Biblia cómo es de hermosa, que frente al tema de las heridas nos da una salida. Y de hecho, recuerde que Jesús nos dijo eso, la Biblia nos dice eso, que junto con la prueba, el Señor siempre nos dará ¿qué? Una salida. Y siempre la salida la encontraremos en la palabra de Dios. Y yo creo que todos sabemos que hay algunas heridas en la vida que podemos perdonar fácilmente, ¿cierto? Hay personas que de pronto nos ofenden
y perdonamos fácilmente. Y entonces, uy, pero ¿por qué la perdono? Ah, quizás porque estaba pasando un mal momento, quizás porque no le debía hablar en ese momento porque la persona estaba irritada y entiendo que ella me contestó de esa manera porque estaba ofuscada, porque estaba molesta, pero igual ya eso pasó y no le quiero dar trascendencia, ¿cierto? Hay cosas que uno dice, sí, yo entiendo y tal vez uno después habla con esa persona, le dice, yo entiendo, me diste una respuesta incorrecta, me hablaste mal, pero bueno, yo entiendo que estabas pasando un momento difícil y no pasó nada, listo. Pero también hay otro tipo de heridas que quedan ahí guardadas y que uno no perdona y que son heridas que son mucho más profundas. Y hay momentos de la vida donde hay cosas que uno en su momento cree que no puede superar. Y claro, solamente el que la está viviendo es el que está pasando por ese momento. Tal vez desde una parte externa alguien podría decir, pero eso es fácil, pero ¿por qué se molestó tanto? Ok, pero es que lo que pasa es que cuando la persona es herida, ella siente y hay un dolor que está ahí. Porque tristemente la persona que le hirió es la persona de mayor confianza. Tal vez hicieron algo que nunca pensó que que le fueran a hacer y eso le causó un dolor. Y entonces hay personas que dicen, bueno, y van a la iglesia y escuchan la palabra y dicen, bueno, sí, yo sé que Dios lo dice, pero es que eso fue tan duro y lo tienen ahí guardado. Y muchas veces se aferran tanto a eso que esas heridas, escúchenme, comienzan a causarles daño y comienzan a afectar las diferentes áreas de su vida. Y entonces cuando van a los médicos encuentran que dicen, pues parece que está bien físicamente, pero lo que no puede descubrir el médico muchas veces es que hay una herida emocional. Y entonces las personas se aferran, se apegan a esas heridas, aunque saben que les causa daño, parece que eso es como si les diera mayor seguridad. Para el ejemplo que estábamos hablando del clavo, entonces sí, yo sé que ese clavo me está haciendo daño, pero también sé que si me lo arranco, me va a doler más. Entonces prefiero quedarme con eso ahí dentro. Sé que me duele, pero me duele más si lo arranco. Bueno, entonces estamos hablando de este punto que es bien importante y es que las personas se aferran a esas heridas, a esos recuerdos, a ese daño que le causaron, a sabiendas que le afecta los diferentes aspectos de su vida. Y aferrarse a esas heridas, estamos hablando que muchas veces para algunas personas les da como seguridad. Como que ya se acostumbraron a vivir con ese rencor y como que se vuelve como parte de su vida y dicen, no, yo me acostumbré a vivir de esa manera. Otros dicen, no sé qué pasa en mi vida. Algunos hijos, yo no sé qué pasa, que no puedo amar a mis padres. No sé, por más que yo hago el esfuerzo, algunas mujeres dirán, yo no puedo amar a mi esposo y yo no sé qué pasa. Algunos esposos dicen, no sé qué pasa y por más que yo hago el esfuerzo, no puedo amar a mi esposa. Le tengo un afecto, le tengo un cariño, pero no he podido llegar a eso. Y posiblemente cuando uno escarba un poquitico, como cuando uno raspa mal la olla, encuentra tal vez el origen de todo eso. Y el origen de todo eso puede ser que en algún momento de la vida se causó una herida y que esa herida aún está ahí. Lo que pasa es que le pusimos algunas capas para pretender cubrirlas, pero al fondo sigue estando la herida. Y entonces encuentra uno hijos que han sido maltratados por los padres, abusados por los padres, algunos físicamente, otros verbalmente, otros psicológicamente. Y encontramos a los hijos que están de cierta manera como muy prevenidos, como que dicen, no, yo no sé, es que me cuesta abrazar a mi papá. Yo sé que lo que me hicieron ya lo olvidé. Y igual los papás todos son iguales. Los papás como que tratan a los hijos de la misma manera. Entonces como que ya yo lo dejé ahí. Sí, me lastimaron, pero igual eso como que le ha pasado a todo el mundo. Y van dejando las cositas ahí, van dejando las cositas ahí. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años y llega el momento de encarar las cosas, entonces los hijos sacan todo lo que está en su corazón. Papá, usted recuerda que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 40 años, pasó esto y esto y esto. Lo mismo sucede, escúcheme, a nivel de matrimonios, donde se guardan cosas, se van acumulando cosas para evitar problemas, para evitar discusiones. Yo después le digo, yo después hablo con él, hablo con ella, y vamos callando, vamos guardando cositas ahí. Y nos olvidamos que nosotros somos como una especie de olla a presión
que vamos acumulando, 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 y que si no tenemos ese desfogue, entonces podemos causar destrago. Y eso es lo que sucede, que como no hablamos, que como nos quedamos callados, que como no decimos las cosas, que como no nos escuchan, que como no nos entienden, entonces vamos dejando acumular cosas hasta que llega el momento en que se acabó todo. Y dice, pero ¿cómo así? Se acabó ese matrimonio, ¿cómo así que se acabó esa relación? ¿Cómo así que se va el hijo? ¿Cómo que se va la hija? Y si es que ya no aguanto más, me tienen hasta acá y no aguanto más y yo ya no soporto eso. Y entonces esas heridas que están generando ahí poco a poco es lo que vuelve a la persona con un espíritu rencoroso. Entonces hay muchas personas que siguen conviviendo con su esposo o con su esposa, para el caso de los esposos, o en sus casas, pero tienen un espíritu rencoroso. Su corazón está lleno de rencor, lleno de heridas. Entonces ya no está el gozo del Señor, ya no está la felicidad, sino que al contrario, entonces eso se ha vuelto de una manera como muy sutil, va entrando hasta el punto que mina la relación, hasta el punto que mina los corazones de las personas y entonces ya la relación no es la misma. Se tiene que seguir conviviendo, sí, porque hay un compromiso, pero realmente no es como debiese ser. El hijo sigue en la casa y entonces no, yo amo a mi papá. Y si le preguntan a la hija, sí, ella ama al papá, pero quizás en el fondo de su corazón sabe que no lo ama, pero tiene que decir que lo ama, tiene que sentir que lo ama, pero realmente no lo ama, porque hubo una herida que quedó marcada en su corazón y que no se ha sanado todavía. Bien sea porque ella misma la causó, o él mismo la causó, o el papá o la mamá lo causaron, pero está ahí. ¿Cuál es el consejo que Dios nos está dando de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios capítulo 4? Es que tenemos que sacar eso, tenemos que despojarnos de eso, tenemos que liberarnos de eso. Es lo mismo que sucede a nivel de una pareja, de un matrimonio, donde dice, sí, yo amo a mi esposa, yo siento que sí la amo, no, ya no sé ni qué es, si es amor, si es cariño, si es costumbre, ya no sé qué es, pero igual tengo que acostumbrarme a estar con él o a estar con ella porque pues es mi esposa y tengo que estar con ella. Pero eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios desea que las relaciones, que los matrimonios, que nuestra vida pueda estar de una manera diferente. Porque esto, escúcheme, si no lo manejamos, si no tomamos las medidas pertinentes, si no tomamos cartas en el asunto, entonces esto que se va volviendo ahí como un corazón rencoroso, va generando una raíz de amargura, y se termina convirtiendo en una especie como de un cáncer por dentro. Y un cáncer por dentro es algo que por fuera al principio no se ve nada, pero por dentro está minando. Por dentro está contaminando. Y esto es lo que sucede. Esa falta de perdón, ese no sanar las heridas, es como un veneno que va goteando poco a poco, y va afectando los diferentes sistemas de nuestra vida. Por eso es que es importante este tema, porque nosotros necesitamos, y al final vamos a mirar cómo nosotros, con el favor de Dios, del Espíritu Santo, podemos hoy liberarnos de eso. Si sabemos que es como un cáncer que está ahí carcomiendo, silencioso, si sabemos que es como un veneno que está goteando, entonces tenemos que hacer un pare y tenemos que entrar a revisar. Tenemos que comenzar a mirar, y eso nos va a doler, porque algunos dicen y algunas dicen, no, de ese tema no me hables. Mire, íbamos también, no me toque ese tema, por favor, no me hable eso, porque ella o él sabe que cuando se le toca ese tema es muy punzante. Es un tema que dicen, no quiero volver a traer esos recuerdos. Por favor, no hablemos de eso. Pero quiero decirles, en el nombre del Señor, que es necesario tocar esos temas. Es necesario entrar a ese clavo, y aunque duela arrancar eso, hay que hacerlo. Porque lo contrario, como les dije al principio, nos puede cangrenar, nos puede afectar, nos puede, digamos, causar un estrago mucho más grande. Entonces necesitamos revisar eso. Hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, no sé, hace cuánto tiempo te hicieron eso. Hace cuánto tiempo nosotros sabemos que herimos a una persona, que está ahí la herida, y que no hemos sido capaces, no hemos tenido el valor, porque por orgullo, por cosas que uno dice, no, pero es que ¿por qué tengo que ser yo la que siempre tenga que pedirle perdón? ¿Por qué tengo que ser yo la que siempre tengo que irlo a buscar? Ok, por lo que sea. Entonces dejamos que eso se vaya acumulando. Y obviamente el enemigo va tomando ventajas. A veces algo está como tan profundo en el corazón,
que estremece el alma cuando se habla de ese tema. Que como que la persona apenas se le tocó el tema, se salió de quicio, decimos. Como que se irritó. Y cuando se toca ese tema y te irrita, y te molesta, y te incomoda, y cuando te nombran a esa persona, y decían los abuelos, como que nos hierve la sangre, entonces tenemos que tener ahí algo porque es ese, ahí está el detonador. Ese clavito hay que sacarlo. Porque sobre todo estoy hablando a los hijos y a las hijas de Dios. Nosotros como hijos de Dios necesitamos tener corazones limpios, corazones puros. Les digo con todo mi corazón, amados, tenemos que estar preparados para lo que viene. Y Dios nos quiere utilizar, pero para eso necesita tener, o sea, que nosotros tengamos corazones completamente sanos. Porque vienen muchas personas que van a estar heridas y ahí vamos a estar nosotros para poderles ayudar. Esa es la razón por la cual Dios te ha permitido a ti pasar por ese tipo de experiencias dolorosas, como también me lo ha permitido a mí. Tomamos la decisión, soltamos todo y nos dejamos meter en ese problema, nos dejamos encapsular del problema, o sencillamente vamos a mirar cómo reaccionamos, que es el punto que vamos a tocar enseguida. Cómo reaccionamos frente a aquellas cosas que nos hacen. Bueno, entonces vamos a mirar cosas bien importantes. Dice la Biblia, quítense de vosotros, quítense. Piense que es una palabra que el Señor, el apóstol Pablo está tocando, que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. ¿Sí? Quítese toda malicia y sed benignos los unos con los otros. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué es importante esto? Porque es que nos afecta a diferentes áreas. Vamos a tocar 3 áreas que pueden ser muchas, pero por tiempo no vamos a alcanzar a tocar todas, pero 3 áreas que nos dañan. La primera, el área que más es dañada cuando nosotros guardamos ese rencor, cuando guardamos ese resentimiento, cuando permitimos que nuestro corazón esté lleno de amargura, la primera área que se daña es obviamente las emociones. Las emociones. Entonces, emocionalmente estamos mal, estamos dañados. Porque en algún punto de nuestra vida fuimos afectados. Y eso se comienza a notar. La gente, escúcheme, al principio lo podemos disimular, al principio lo podemos esconder, al principio lo podemos guardar. Pero con el pasar de los días se comienza a acentuar mucho más. Y la gente lo comienza a notar. Y la gente comienza a decir, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan mal geniado? ¿Por qué está tan amargado? ¿Por qué está tan irritable? ¿Por qué le está pasando esto? Algo le está sucediendo. Es cuando nosotros no podemos decir, no, no me pasa nada, no, estoy bien, todo está bien. No, 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 ahí pasa algo. Y entonces duele. Entonces eso es como que confrontarse uno, como que uno trata como que de evadir ese tipo de cosas, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces no podemos avanzar. Entonces nos vamos a quedar estancados. Y tenemos que encontrar eso. ¿Dónde fue que nos causaron ese daño emocional? Y poderlo expresar, poderlo decir, poder sacar eso de nuestro corazón. Porque eso influye en toda nuestra vida. Estamos hablando de la parte de las emociones. Entonces, ¿qué sucede, amados y amadas? Que cuando nosotros estamos siendo afectados en nuestra parte emocional, entonces, fíjense que comenzamos diciendo que era algo muy suave, algo que de pronto era pasajero, pero se termina solidificando y se convierte como en un cemento. Eso sucede y entonces las emociones se endurecen. Es como si las emociones de cierta manera se congelaran. Y entonces nos convertimos en personas como de piedra. Y entonces nos la pasamos siempre como de piedra. Nos la pasamos molestos, nos la pasamos enojados. Y esa relación a nivel de nuestra familia, de nuestra vida, en el entorno donde nos movemos, se vuelve algo inmanejable, se vuelve algo irritable, se vuelve un ambiente hostil, un ambiente donde solamente están llenas de rencores, de resentimientos, de amargura. Y terminamos envueltos en eso. Terminamos envueltos en esas relaciones en enojo. Entonces terminamos deprimidos. Entonces nos cuesta más. Y por más que lo intentamos, decimos, no, no puedo amar, porque hay como una esclavitud ahí, no podemos ser libres. Y la gente dice, y yo sé que hay personas que de pronto les pasa y dicen, no, no sé, hirieron tanto mi corazón, me ofendieron tanto que ya sencillamente tengo un corazón muy duro. Esto, se sienten como paralizados, se sienten que están como enredados en las diferentes áreas, se sienten que están como estancados y dicen, no, no sé, hay algo que en esa parte no fluye. Y tristemente tenemos que decirle que cuando estamos afectados en esa parte emocional, nos afecta otras áreas y les cuesta a las personas amar genuinamente. Muchos
siguen sus relaciones, muchos siguen con sus tratos con la gente, pero no es lo mismo porque algo en algún momento se fisuró, en algún momento, como decíamos el día domingo, alguien los dejó caer y eso generó una herida. Y muchas veces entre esposos y esposas, como que no se acepta ese amor, como que él dice, por favor, ámame, pero la persona dice, no, es que no te puedo amar, pero por favor, ámame, yo quiero que me ames, no, me cuesta amarte. Y ahí es cuando tenemos que entrar a revisar eso. Yo quiero decirles, mis amados, que el Señor nos llamó a poder resolver ese tipo de conflictos, que esas heridas se pueden disolver, esas cosas, momentos duros y difíciles, con la ayuda del Señor. Yo sé que nuestras fuerzas es muy complicado y seguramente que yo los puedo entender a ustedes también, porque uno en sus fuerzas le cuesta mucho, pero cuando uno está en Cristo, en el amor de Cristo Jesús, podemos superar absolutamente cualquier dificultad que se nos pueda presentar. Entonces, la Biblia dice antes, o sea, en lugar, fíjense que nosotros podemos tomar dos decisiones aquí también. Una, escúchenme por favor, una es, me cierro y digo, no, no doy mi brazo a torcer. Me lleno de orgullo y digo, no. Y si se tiene que acabar esto, que se acabe. Y si tiene esto que estallar, que estalle. No me interesa. Pero nos hacemos como muy fuertes y nos hacemos como inquebrantables, como que no voy a dejar y que pase lo que pase. Esa es una posición que quiero decirle, no es la posición que Dios quiere que tengamos. Al contrario, la Biblia nos dice, frente a ese tipo de conflicto, frente a esas heridas, nos dice, antes sed benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Cristo nos perdonó. Entonces, ustedes y yo tenemos absoluta libertad para tomar las decisiones. Es lo que el Señor llama el libre albedrío. O nos cerramos, nos encaprichamos y nos quedamos con ese conflicto, o miramos la cruz. Y entonces cuando miramos la cruz, nos damos cuenta que hubo un hombre llamado Jesús, que en medio de nuestros errores, nuestras equivocaciones, dio su vida por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y borrar absolutamente todo nuestro pasado. Y cuando nosotros vamos a la cruz, nos damos cuenta que hubo alguien que nos amó, alguien que nos perdonó como nosotros éramos en medio de todos nuestros defectos. Y entonces nos lleva a poder vivir la palabra que dice el apóstol Pablo, de poder ser benignos, de poder ser misericordiosos, de poder perdonar, porque sentimos la experiencia del perdón de Dios. Ahora, escúcheme, por favor. Obviamente, una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no ha vivido la experiencia de lo que es el verdadero perdón. Y como no ha vivido la experiencia del verdadero perdón, le cuesta perdonar a otra persona. Pero hablo a los hermanos, a las personas que conocen a Cristo como Señor y Salvador. Si tú y yo lo conocemos, entonces ya hemos tenido la experiencia de saber qué es lo que es perdón. Y como ya hemos experimentado el perdón que fue otorgado a nosotros, ya nos es mucho más fácil darle perdón a otros. Obviamente, una persona que no tiene a Cristo le cuesta, pero el que tiene a Cristo dice sí, porque yo quiero ser libre para poder amar. Porque yo quiero amar como Cristo me amó. Porque quiero perdonar como Cristo perdonó. Porque quiero entregarme como Cristo se entregó por mí. Y entonces la persona toma esa decisión. Porque sabe que dentro de él quizás hay algo que le ha dolido, pero que no quiere seguir lidiando más con eso. Y que tiene que rendirlo y que tiene que sacarlo de su vida. Y que tiene que confrontar esa situación. Porque sabe que necesita sanidad de su espíritu. Porque sabe que necesita sanidad del alma. Porque sus emociones han sido dañadas y dice, yo ya no puedo seguir, no quiero seguir viviendo de esta manera. ¿Puedo seguir viviendo? Sí, tú puedes. Pero no debes, porque te estás afectando. Entonces, en primera instancia, estamos hablando de lo que primero es dañado cuando hay una herida, que son nuestras emociones. Pero lo que también se daña cuando viene una herida, cuando hay una herida sobre nosotros, es nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor. Porque nosotros no estamos libres, escúcheme. Cuando tú tienes un rencor, tienes un resentimiento, tú estás atada, estás atado y no eres libre.
Y como no eres libre, entonces te cuesta amar a Dios. Te cuesta entregarte a Dios. Te entregas a una religión, a una tradición, pero realmente no te puedes entregar a Dios verdaderamente para que pueda levantarte y sanar tus heridas. Entonces, una persona que tiene rencor, que tiene resentimiento, es indudable que como ese fusible está quemado, como esa parte está dañada, entonces su relación con Dios tampoco es la mejor. Hace el esfuerzo, trata de querer buscar de Dios, pero hay algo que no le conecta, porque sencillamente está mal con alguien. Y la Biblia dice que si nosotros estamos mal con alguien, que vayamos primero y nos reconciliemos con él. Y la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los demás, entonces pues tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces fíjense que la vida comienza a volverse mucho más compleja. Y si nosotros no tenemos una relación con Dios, estamos perdidos, amados. Porque es un mandato y Dios demanda eso, que nosotros verdaderamente tengamos una buena relación con Dios. Y fíjense que la cruz es el mejor ejemplo. Es una relación de una manera vertical con Dios, pero también horizontal con los demás. Y nos demanda, así nos duela, nos demanda que tengamos que estar reconciliados y que no tenemos que ser, diga conmigo, rencorosos. Y eso, mis amados, necesitamos comenzar a revisarlo. Por tal manera que si nosotros estamos mal, escúcheme, no solamente con esa persona que nos hizo el daño, no solamente que nos afecta nuestra relación con Dios, sino que también otra de las áreas, otro de los, digamos, de las partes donde son afectadas, también es nuestra relación con los demás. Porque entonces terminamos siendo personas mal geniadas, personas agrias, personas hostiles, personas enojonas. Y entonces eso de cierta manera también nos afecta en la relación con los demás. Y como si fuera poco, podríamos ahondar mucho más en el tema, pero como si fuera poco eso, que ya es mucho, porque es que estamos mal con esa persona y eso nos genera una atadura, una ligadura y estamos ahí amarrados y necesitamos nosotros soltar eso para quedar libres, afectados con esa persona. Lo segundo, afectados con nuestra relación con Dios porque si no estamos bien con los demás, entonces pues de cierta manera nos afecta porque no podríamos decir amo a Dios cuando no amo a la persona más cercana. ¿Ves? Entonces Dios dice, no me puedes decir que me amas cuando tú no eres capaz de amar a tu prójimo. Entonces no finjamos, por no decir hipócritas, de pretender decir, estoy bien con Dios y lo demás no me importa. No, Dios dice que tenemos que amar en primera instancia a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces estamos fallando en ese principio, en ese mandamiento de Dios. Y nos afecta nuestra relación a los demás porque anímicamente estamos afectados porque no somos los mismos y entonces en ese trasegar de la vida, en esa actitud, vamos hiriendo a mucha gente en el camino y escúchenme, y tristemente nosotros nos desquitamos con las personas que no tienen nada que ver, porque estoy molesto, porque estoy enojado. Entonces nos escudamos en eso y nos queremos justificar en eso. Fue que su papá, fue que su mamá, es que tal cosa. Y entonces eso nos hace que nos desquitemos con personas que no tienen nada que ver. Y entonces afectamos nuestra relación con los demás. Pero también nos daña nuestra salud. Nos daña la salud. Escúcheme. Si cree que puede tener heridas en su vida con las que puede lidiar, dice, no, esta situación yo la sé manejar. Yo ya llevo varios años, yo ya tengo la experiencia, yo puedo manejar eso, yo puedo lidiar con esta situación, yo la puedo enfrentar. Y esto no me hace daño, esto no me afecta con mis hijos, porque pues, mi relación con mis hijos es muy aparte, yo no he dejado que como que se mezcle uno con lo otro. Y bueno, yo respeto eso de cierta manera, tal vez lo podrías estar manejando, pero yo creería que la relación en tu hogar podría ser mucho mejor si la relación con tu esposo fuera mejor o con tu esposa, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a respetar eso y vamos a creer que sí, que definitivamente tú sabes manejar la situación, tú sabes manejar el entorno y no te afecta, pero quiero decirte que aunque tú creas o quieras enfrentar eso y que pienses que no te hace daño, hay algo que sí te está dañando y es que tú misma o tú mismo te estás dañando. Porque como les dije anteriormente, hay un fusible que está quemado. Entonces físicamente tu cuerpo, de alguna manera, a menos que se trate con esa herida, tu cuerpo se va a afectar. ¿Y qué va a suceder? Si usted mira, la mayoría de personas que están medicadas, ¿por qué van al médico?
Entonces sacan su receta, sus fórmulas médicas y entonces, no, es que esta es la pastica para el dolor de cabeza, es que esta es para un dolor de espalda que tengo por acá terrible, es que me duele por aquí el pecho, no, tengo un dolor de estómago, tengo problemas abdominales, tengo bueno, una cantidad de cosas. Por aquí tengo un dolorcito y entonces es como estrés y una cantidad de cosas. Y entonces van al médico. Y el médico le dice, y comienzan a hablar, y dice, doctor, mire, es que vengo a una consulta, sí, cuénteme, siga, ¿qué pasa? Que no, es que me siento, no sé, como agotado, me siento como agotada, siento que como que no tengo energía, como que no tengo fuerza, me siento mal todo el tiempo, doctor, y me duele por aquí, me duele por acá, doctor. Y mientras el paciente está hablando, el doctor ya tiene en su mente qué es lo que le va a formular. Y simplemente está esperando que la persona termine de hablar y al final dice, ok, listo, ya tengo esto y te voy a dar estas pastas, te voy a dar estos medicamentos para aliviar su dolor. Escúcheme, para aliviar su dolor. Pero el médico no le da nada para sanar el problema. Son dos cosas diferentes. Una cosa es aliviar el dolor y otra cosa es sanar el problema. El médico, si tú vas, te da algo para solucionar lo superficial, pero no te trabaja lo profundo. ¿Dónde se está desarrollando ese problema? Entonces tú sales con tu lista, contenta para ir a la farmacia a recoger los medicamentos y comenzar a consumir todos los químicos que te otorgó o que te dio el médico, a sabiendas, entre otras, que comienza a generarte unos daños colaterales y que sí te quitó el dolor de cabeza, pero te comienza a afectar el riñón. Entonces comienzas a tener otros problemitas por ahí que van sumados a eso. Y las personas se la pasan en eso. Entonces, cuando tienen el dolor de cabeza, se toma la pasta y ya le solucionó el problema. Cuando vuelve a tener otra vez el dolor, vuelve y se toma la pasta. Cuando se terminan las pastas, vuelve y saca otra cita al médico para que le vuelva la tracalada de medicamentos y así se la pasa toda la vida. Y puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y se la pasa solucionando los problemas momentáneos. Escuchen. Pero los problemas de raíz siguen ahí. La situación sigue ahí y el problema hay que tratarlo desde la raíz, porque lo contrario tenemos deteriorados. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Que tenemos que ir allá al origen y el origen nos lo da la Biblia. Y la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. Entonces el Señor dice, ustedes lo que tienen que hacer, porque el problema, yo no le quiero quitar solamente el dolorcito superficial, yo quiero es sanarle ese problema. Y ese problema, la raíz de ese problema está en que usted no se ha quitado la amargura, en que usted no se ha quitado el enojo y ese enojo le está produciendo un dolor de cabeza. Entonces el médico le da algo, le da su acetaminofén para el dolor de cabeza, pero el problema está ahí. Usted tiene que quitarse esa ira. Tiene que quitarse esa maledicencia, tiene que quitarse esa gritería. Y entonces la raíz de eso es que tiene que ir y perdonar a alguien. Y ahí viene una pregunta. Sí, pastor, pero ¿cómo lo puedo hacer? Yo sé que eso me está generando problemas. No lo he dicho, pero sé que me está generando problemas. Dígame, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para tolerar? Y entonces, si le pregunta, ¿pero usted cómo está con su esposo? ¿Cómo está con sus hijos? ¿Quién? Bien, pues sí, él tiene sus cosas, pero bueno, entonces lo justificamos, escuchen. Bueno, pero igual todos cometen errores. Él también ha cometido errores conmigo. Y entonces negamos el problema. Y entonces escudamos el problema. Y entonces decimos palabras como esas, yo me conformo viviendo así, yo sé que con el tiempo esto se va a sanar. El tiempo lo sana todo. Y entonces dejamos como responsabilidad al tiempo para que sea el que sane todo. Por no tomar cartas en el asunto. Por no decir, no, es que eso hay que encararlo. Y esto no, escúcheme, el tiempo no lo va a sanar a menos que tú confrontes, que tú lidies con ese problema, con eso que te causó el daño, con eso que te causó la herida. Tú no le puedes dejar al tiempo para que solucione cosas que tú puedes solucionar. Que tú tienes que ir y perdonar. Que tú tienes que ir y pedir perdón. Entonces, son de las cosas que uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hay un ejercicio que no sé si lo quieras hacer. Cuesta. Recuerda que es el clavo que tienes que sacar.
No, yo prefiero quedarme con ese clavo, pero yo no lo saco. Tienes toda la libertad. Yo le diría, confronta ese clavo. Aunque te duela. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero hazlo. Hazlo y suponga que alguien te lastimó mucho. Y que hace mucho tiempo. Entonces algunos se justifican. No, lo que pasa es que está en una ciudad distante. ¿Y yo cómo hago para encontrarlo? Otros dicen, porque así hay personas que uno conoce, dice, ¿ahora qué hago? Listo, pastor, ya entiendo. Sé que tengo que perdonar, sé que tengo que liberarme de eso. Sé que me está causando daño, me está dañando, estoy en una conexión con esa persona y quiero soltar eso y no quiero tener esa atadura más. Me está generando un problema con Dios, me está generando un problema con los demás y me estoy enfermando. Yo ya no puedo seguir así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que vivir el resto de mi vida así? ¿Será que tengo que vivir aferrado el resto de mi vida a ese sentimiento y terminar condenada en esta tierra o condenado en esta tierra de una forma, perdona la palabra, desgraciado? Porque estoy con eso. Y la respuesta es no. Hay algo para hacer. Y eso que hay que hacer, número uno, es, tú tienes que confrontar esa situación. No te vayas más por las ramas. No evadas más eso. Encara. Habla con esa persona. Entonces, si tú estás con esa persona, si tienes contacto con esa persona, haz el siguiente ejercicio. Un día, solos, siéntese, solos, no hay hijos, no hay nadie, solos. Siéntese, ponga 2 sillas, ponte frente a esa persona y toma el valor y dile a esa persona qué fue lo que sucedió. Y con tus propias palabras, tú le vas a expresar eso que pasó, ese sentimiento. Decimos nosotros, desahógate. Cuéntale, dile qué fue lo que te lastimó, qué fue lo que te hirió. Aprovecha y saca todos los sentimientos. Deja salir todo, desfógate. Todo. Tal vez no tengas otra oportunidad. Aprovecha eso. Y dile, escúchame, tú no eres responsable de la actitud que tome la otra persona, de la respuesta que le dé la otra persona. Tú no te preocupes por eso. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué te va a decir? ¿Va a aceptar el perdón? ¿No lo va a aceptar? El problema va a ser de esa persona. Por tu parte, tú vas a sacar todo en obediencia a Dios y vas a liberarte de eso. Que cómo reacciona la otra persona ya será una responsabilidad de él o de ella delante de Dios. Pero por tu parte dice, ya hice lo que tenía que hacer. Y al terminar de decir todo lo que tienes que decir, de decirles en qué te lastimó, en qué te hirió, entonces vas a orar y vas a decir, mira, ¿sabes por qué quiero hacer esto? Porque con base en lo que el Señor Jesucristo hizo como mi Salvador personal, que Él fue a la cruz del Calvario y pagó mi deuda por el pecado y porque me perdonó por todo el daño que yo hice, porque Él sanó mi corazón, sanó mis heridas. Yo hoy elijo perdonarte. Hoy elijo liberarme de eso. Hoy, en el nombre de Jesús, te perdono todo lo que me hiciste. Y tú vas a sentir que a partir de ese momento que tú sacaste eso que está ahí como engatillado, ahí como guardado, tú vas a comenzar un proceso de sanidad. Y vas a sentir cómo tu vida, tu alma comienza a ser restaurada. Y le dices al Señor en oración, Padre, te agradezco por darme este momento, esta oportunidad, este privilegio de poder rendir mis heridas, esas heridas que llevaba años y años. Dios, gracias por darme el poder de perdonar, depende de quién sea, a mi padre o a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, a mi amiga. Gracias, Señor, por darme el privilegio de hoy poder ser libre y poder perdonar. Gracias.
porque hoy estás sanando mis heridas, Señor. Y tú te vas a dar cuenta que ese perdón que tú comienzas a experimentar, a dar, tú te das cuenta que ese perdón que le otorgaste a la otra persona, que extendiste tu misericordia, antes bien, sed benignos, y tú soltaste eso. Y sabes que ya no guardo más rencor. Hoy me suelto eso. Desde ese momento el proceso de sanidad comenzará a suceder en tu vida. Y comenzará a haber cambios en tu vida y te vas a dar cuenta que aquello que te dañó, aquello que te lastimó, aquello que te quería acabar, comienza a salir de tu vida y comienza a experimentar. Ahora, si tú quieres, porque es opcional, tú puedes decir, me cuesta hablar con esa persona. Yo te diría, mira, para el caso, sé valiente, seamos valientes. Para el caso que tengamos la persona, hagamos este ejercicio. Y yo sé que eso va a ayudar muchísimo. Pero en caso de que la persona, por aquellos que dicen, no, es que sentarme al frente de poderle decir eso, yo no soy capaz. No, a mí me cuesta, yo no soy capaz de eso. Bueno, te la voy a poner más fácil. Aunque no, es decir, haz el esfuerzo de dar el primer paso, el primer ejercicio. Pero si no, entonces, mira, toma una hojita y comienza a desahogarte escribiendo absolutamente, escríbela o no sé, en el computador como te quede más fácil. Y comienza a escribir ese daño que te causaron, esas heridas, esos recuerdos, esas marcas, esa escena, ese momento que viviste, todo lo que te marcó y aprovecha ahí que estás y escribe todo lo que sea. Esto me hirió, esto me afectó. Uy, sí, esto marcó mi vida, esto me dolió y tal vez lloras ahí mientras estás haciendo esa carta, escribiendo eso. Y después de que tú la has hecho, después de que tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo pensé que había olvidado eso, pero ahora me doy cuenta que no había olvidado eso, todavía está en mi corazón. Pero yo decido perdonarte hoy. Y hace lo mismo, hace la oración y haces. Le das gracias a Dios por darte ese privilegio. Y tomas esa hojita y la quemas y ya no más. Y le dices, Señor Jesús, gracias porque tú sanaste mis heridas. Gracias porque has perdonado mis pecados. Y vas a experimentar a partir de ahí una sanidad en tu corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por este privilegio que nos has dado de poder sanar nuestras heridas, nuestro corazón. Es un ejercicio, Señor, que tenemos que hacerlo para poder estar libres. Que tú le des la fortaleza a cada una de las personas que escuchan este mensaje, Dios, y que podamos ser libres porque a libertad nos has llamado. Tú nos has dicho, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy nos has mostrado una verdad, Señor, que es quitarnos eso de nuestro corazón, tomar la decisión, arrancar eso de nuestra vida para que podamos ser libres en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Jesús. Gracias por la vida de cada una de las personas que están acá. Que tú las bendigas, que tú las guardes, que tú les des el valor para tomar estas decisiones y que podamos tener, Señor, vidas sanas, vidas restauradas, corazones limpios, corazones, Señor, completamente útiles para ti, Señor amado. Quita toda amargura, quita toda ira, Señor, todo resentimiento y haznos libres en ti. En el nombre de Jesús. Amén.